Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Teatrerías, la particular visión del teatro en 9 La Loma Televisión. Damos por finalizada hoy la 17ª temporada de nuestro magazín cultural, para una vez pase la canícula, volver con nuevas historias y controversias teatrales, con las que desde que el mundo es mundo, las gentes de paz queremos cambiarlo a mejor, pero se resiste, oiga, los poderosos que lo dominan a base de capital, armas y destrucción nos lo ponen difícil, pero ahí seguimos, R que R, en busca de un futuro mejor. Hoy os traemos un programa que hemos cargado de morriña para clausurar esta temporada con un sorbito de ese pasado reciente que nos ha hecho disfrutar y descubrir nuevas colaboraciones de mujeres que, como las 3 que protagonizaron en 2021 nuestra propuesta contra violencia de género, Me hicieron mujer, dejaron patente en su interpretación. Antonia, Carmen y Patricia nos emocionaron ayer y lo hacen hoy. Junto a ello, como siempre, nuestro toque reivindicativo. Así que vamos con ello. En el número 368 de la revista Primer Acto, que como hace ya 46 años consumo con delectación, he leído el artículo documento 3 actrices republicanas exiliadas, de Manuel Aznar Soler, y me ha transportado a esa etapa triste en la que 3 mujeres grandes de la escena española sufrieron la represión de un régimen que quiso depurar todo atisbo de cultura creativa en nuestro país, al que convirtieron en un oscuro rincón de Europa. Permitidme que, a modo de editorial para el último Teatrerías de esta temporada, os deje, haciendo saltos temporales en la cronología que Manuel Aznar nos cuenta, un resumen del mismo. Antes de embarcar rumbo a América, hacia un largo exilio de 33 años, la actriz catalana Margarita Xirgu había protagonizado entre 1930 y 1935 algunos estrenos memorables en la historia de la escena española del siglo XX. Quiero recordar aquí 3 de esos estrenos. El de Yerma, de Federico García Lorca, en el Teatro Español, el de Medea, de Séneca, que tuvo lugar en el Teatro Romano de Mérida, dirigida su puesta en escena por Cipriano Rivas Sheriff, y finalmente, ya en su exilio americano, el de El Adefesio, de Rafael Alberti. Una muchacha de 12 años, la gallega María Casares, vio el 24 de diciembre de 1934, junto a su padre, el político republicano Santiago Casares Quiroga, La Yerma, de Federico García Lorca, interpretada por Margarita Xirgu, en el Teatro Español de Madrid. 20 años después, Miguel Ortín, segundo marido de la Xirgu, en una carta a José Ricardo Morales, dramaturgo español exiliado en Santiago de Chile, fechada en Montevideo el 3 de noviembre de 1955, le decía: Margarita ha recibido hace pocos días una invitación de María Casares desde París para ver si podría ir en el mes de junio para un homenaje a García Lorca, por cumplirse en el próximo año los 20 años de su muerte. Piensa que sería interesante hacer 2 o 3 representaciones de la casa de Bernarda Alba, dirigida y tomando parte en la obra Margarita, con María Casares, Germaine Montero, Carmen Pitoez, una actriz que hizo allí Yerma, y otras actrices para nosotros desconocidas. Cree además que Picasso podría hacer los decorados,
o bien algún otro decorador español que dice los hay muy buenos. Margarita le ha contestado que si la idea puede llevarse a término, iría con mucho gusto. Sin embargo, el que podría haber sido el deseado encuentro entre Margarita y María quedó frustrado por las dificultades diplomáticas que la Casares encontró. Posteriormente, en septiembre del 58, Margarita Xirgu invitó a María Casares a actuar juntas en la Comedia Nacional Argentina, pero al igual que el homenaje a Lorca de París, también quedó frustrado el encuentro entre las dos actrices. Ese anhelado encuentro se producía pocos años después, cuando en 1963 María Casares interpretó La yerma de Federico en el Teatro Municipal General San Martín de Buenos Aires. Un momento histórico de enorme simbolismo, sin duda, para el imaginario teatral del exilio republicano español de 1939, ya que María Casares iba a convertirse desde ese momento en la heredera natural de Margarita Xirgu. Una muchacha de 11 años, Ofelia Wilmain, futura y precoz actriz del Retablo Rojo durante la Guerra de España, acompaña a su madre al estreno el 18 de junio de 1933 en el Teatro Romano de Mérida de La Medea de Séneca, en traducción de Unamuno. El profundo impacto que aquella interpretación de la Xirgu le produjo a la joven Wilmain lo recuerda años después la ya madura y consagrada actriz en su exilio mexicano. Y ese día, a los 11 años, conocí la grandeza del teatro clásico. Ante mis ojos, incrédulos y sorprendidos, yo miraba sorprendida la escena. Yo me tapaba la boca para no gritar. Al último acorde de la orquesta, no hubo más que silencio. Yo sudaba y respiraba entrecortadamente, pero un súbito y feroz bramido del público me sacó de mi ensueño y tuve que ponerme de pie en las gradas para ver a esa mujer terrible, a ese engendro convertido ya en la figura menuda y delicada de una actriz que se llamaba Margarita Xirgu, quien se veía ahora inundada de flores y envuelta en una ovación interminable. Yo seguía muda y poco a poco me sumé a los bravos y a la gritería general. Margarita Xirgu viajó en 1957 desde Uruguay a México para una corta temporada teatral en la que representaría obras de García Lorca, y la Wilmain, que ya tenía su famita en la escena mexicana y a la que se atribuye la iniciativa de su invitación, fue naturalmente a esperarla al aeropuerto. Al llegar la Xirgu al aeropuerto de México, Ofelia afirmó que había llegado Medea, y en ese sentido resulta muy revelador que en 1964 Ofelia Wilmain, con dirección de José Solé, representara el personaje de Medea y que evocara su interpretación precisamente bajo la sombra de la Xirgu. Una actriz consagrada, Margarita Xirgu, estrenó el 8 de junio de 1944 El Adefesio de Rafael Alberti en el Teatro Avenida de Buenos Aires. Alberti asistió a aquel estreno bonaerense de su fábula del amor y las brujas y dio testimonio del largo, cálido y entusiasta aplauso con que un sorprendido público, compuesto por argentinos y exiliados republicanos españoles, saludó la presencia escénica de una Margarita Xirgu que interpretaba al personaje de la protagonista, Gorgo, una ovación de varios minutos de una obvia significación política.
Una actriz ya consagrada en la escena francesa, María Casares, regresaba de su exilio parisino para estrenar el 24 de septiembre de 1976 el Adefesio de Alberti en el Teatro Reina Victoria de Madrid, dirigida por José Luis Alonso. Este estreno madrileño, más allá de su significación escénica, tuvo una indudable significación política, ante todo por reunir a dos protagonistas de nuestro exilio republicano de 1939, la actriz María Casares y el poeta y dramaturgo Rafael Alberti, exiliado entonces en Roma. Tres actrices republicanas exiliadas, Margarita Xirgu, María Casares y Ofelia Wilmay, y tres estrenos memorables del teatro español, Yerma, de Federico García Lorca, en el Madrid de 1934 y en el exilio argentino de Buenos Aires de 1963, Medea, de Séneca, en el Teatro Romano de Mérida en 1933 y en el exilio mexicano de 1964, y el Adefesio de Rafael Alberti en Buenos Aires de 1944 y en el Madrid de 1976. Tres actrices republicanas exiliadas en tres estrenos memorables y un poeta y dramaturgo, Rafael Alberti, representativos los cuatro de nuestro exilio teatral republicano de 1939, sin cuyo conocimiento nunca estará completa la historia del teatro español del siglo XX.
Llamemos las cosas por su nombre. Esto de trabajar gratis es explotación, y que tú te beneficies de esta explotación te convierte en explotador. Así que, o los dos ganamos lo que tú ganas, o tú tienes que ganar menos para que yo pueda trabajar igual. Se van a perder privilegios. Vamos con la lengua afuera, parecemos no alcanzarlos nunca. Estamos demasiado ocupadas, demasiado cansadas para pensar por qué estamos atrapadas en una espiral en la que se nos exige ser trabajadoras competentes, las mejores madres, las mejores amas de casa y además estar perfectas siempre. Wonder Woman que trabajan por menos que vosotros y siguen trabajando gratis en casa. Estamos demasiado cansadas de estar exigidas, invisibilizadas, cansadas y de veros cobrando más, escalando posiciones a nuestras cabezas. El hogar no es solo nuestro, las tareas no son solo nuestras, la comida no es solo nuestra, los niños no son solo nuestros. Y no te atrevas a decir que tú ayudas en casa, pero vamos a ver, ¿pero ayudar a qué? ¿A quién? Hemos estado cansadas y muy calladas, pero ya nunca más calladas, aunque tengamos que cerrar la brecha salarial a golpe de gritos, a golpe de calles, a golpe de votos que saquen de sus escaños quien no quiera meterse en esto. Seguimos viendo mujeres guapas en la tele, los anuncios, en todas partes. Tetas y culos perfectos, junto a hombres tapados. Mujeres floreros, carteraditas, sonrientes. Pedimos estuches de maquillaje por Reyes y a nuestra madre le robábamos los tacones cuando apenas sabíamos andar, porque las guapas llevan tacones. Y ser guapa era muy importante. Pero mira qué guapa, preciosa. Aprendimos que nuestro valor dependía de estar guapa. Llegamos a la adolescencia y con ella llegaron los cambios. Nos llenamos de complejos. El cuerpo no era lo suficientemente bello, lo suficientemente perfecto. Ahora, además debíamos de ser sexy, ni mucho ni poco, lo justo. Tetas y culo, sí. Pero delgada, nunca estamos lo suficientemente delgada. Imitamos los comportamientos que vimos, los de las mujeres sexy. Nos vestimos y actuamos como ellas para gustar a los demás. Y a nosotras mismas. Lo reconocerás en esos días en los que no te encuentras especialmente ni guapa ni atractiva. Lo reconocerás en cuanto empiece a hablarte de sentimientos. Lo reconocerás cuando te bese, cuando os beséis los dos, porque os daréis cuenta que estáis sincronizados y todo será bello y bonito. Y te seguirá en todas tus locuras y tú en las suyas. Y te abrazará cuando estés triste. Porque habrá días también en que los dos estéis tristes y necesitéis llorar y no pasará nada porque lloréis juntos y os escondáis. Porque el hombre bueno se puede enfrentar con gigantes y se enfrenta a sus propios miedos y a los tuyos. Lo reconocerás en la cama porque jamás habrás tenido orgasmos más placenteros. Y nunca habrás sido más libre de hacer y de que te hagan. Lo reconocerás también por cómo trata a su madre, cómo trata a sus amigas, cómo trata a sus hermanas. Pero sobre todo, atenta a cómo te trata a ti. Porque hay lobos con piel de cordero, capaces de parecer hombres buenos sin serlo. Para saber que estás con el hombre bueno, te darás cuenta de que estar con él será cuando te des cuenta que estás mejor con él que sin él. Cuando te sientas amada, querida, respetada.
leo esta mañana en el Facebook del poeta perugilense Miguel Cobo Rosa, La caja, un artículo relato cuyo texto me ha parecido profundamente conmovedor, pues conjuga la fuerza del testimonio ético con la potencia de la imagen poética. No es solo una opinión, es una denuncia envuelta en ternura, una pregunta lanzada desde el desgarro de quien aún conserva la capacidad de conmoverse. El texto se mueve con fluidez entre la ensoñación y la vigilia, la metáfora y la cruda literalidad. El uso de un tono íntimo, casi confesional, permite que lo político se vuelva humano, que lo lejano, Gaza, se vuelva inmediato, el pasillo de casa. Esa decisión narrativa, la aparición de un niño palestino imaginario, convierte al lector en testigo incómodo, en cómplice potencial, en humano interpelado. Miguel elige en esta ocasión una voz narrativa sencilla, directa, que rehúye el tono académico o técnico, lo que fortalece el efecto emocional sin caer en sentimentalismo gratuito. El texto respira así una tristeza honesta, sin impostura, la impotencia de la barbarie. El relato se centra en la imposibilidad de explicar lo inexplicable, el asesinato sistemático de niños, la indiferencia global, la impunidad disfrazada de seguridad. En esa imposibilidad, Cobo Rosa no se presenta como experto, sino como alguien común, un viejo maestro, que se permite, sin embargo, lo más revolucionario, empatizar. La ironía con la frase precisión quirúrgica de los bombardeos, la crítica al lenguaje diplomático y mediático, la imagen de Israel como una habitación blindada, son recursos potentes que desmontan discursos hegemónicos con habilidad y elegancia. Para mí, La caja, lo he definido al principio como artículo relato, no solo tiene valor literario, tiene valor moral. Es de esos textos que no se escriben para sumar likes, sino para no callar, para recordarnos que en medio de la saturación informativa, el cinismo globalizado, aún hay cosas que no se resignan. El final, con esa imagen de la caja vacía, que no se sabe si es ayuda o urna, es devastador. Y la última frase, y le ofrezca al menos algo más que silencio, es un gesto de fe desesperada, pero también una llamada a la acción mínima, no mirar hacia otro lado. En resumen, La caja es un relato dolido y lúcido. Tiene la rara capacidad de hablar de lo político desde lo humano, de lo trágico desde lo cotidiano y de lo impensable desde una imagen simple, un niño con una caja vacía. Es, en definitiva, un texto que debería ser leído en voz alta en la escuela, en los telediarios, en los pasillos de nuestras propias conciencias. He aquí La caja que nos propone Miguel Cobo Rosa. El otro día me encontré con un niño palestino en el pasillo de mi casa. No me pregunten cómo llegó hasta allí, porque uno ya no controla ni sus sueños. Estaba sentado en el suelo, abrazado a una caja vacía de ayuda humanitaria. Lo miré, me miró, y entre los dos se formó una especie de silencio que no venía en el manual de instrucciones del lenguaje. ¿Qué haces aquí? Busco agua. Pensé en ofrecerle un vaso del grifo, pero recordé que en Gaza el grifo no da agua, da polvo.
Tampoco da esperanza, ni hospitales, ni treguas, da metralla, como si la fontanería hubiera sido fabricada por la industria armamentística. Entonces me senté a su lado, no supe qué hacer, ningún adulto sabe qué hacer ante un niño con una caja vacía. En la televisión hablaban de precisión quirúrgica. Decían: el ataque fue quirúrgico, solo cayó sobre una escuela con 300 personas. A uno de mis alumnos lo operaron de apendicitis cuando tenía 8 años y por fortuna no volaron la clase entera. No me cuadran los términos. En Gaza lo quirúrgico parece ser sinónimo de quirófano sin bisturí y con bombas. Lo que ocurre allá es tan indescriptible que uno tiene que inventarse realidades paralelas para no volverse loco. Una madre da a luz entre los escombros y a los 2 minutos su hijo es estadística. Un convoy de harina es interceptado por quienes creen que la harina puede ser ideología, o peor, lesa humanidad. Israel se ha encerrado en una habitación sin ventanas, con la televisión encendida en su canal preferido, el del victimismo eterno. Mientras tanto, afuera, el mundo grita, pero la puerta está blindada. Dicen que es por seguridad. A veces la palabra seguridad se parece demasiado a la palabra impunidad, solo que más bien planchada, como sacada del armario diplomático. Yo no soy analista político, soy un viejo maestro que se topó en una pesadilla con un niño imaginario en su pasillo. Pero hay algo que duele incluso en la imaginación, la imposibilidad de explicarle a ese niño por qué el mundo ve cómo muere y sigue comiendo palomitas. Hay algo, sí, que debería revolvernos el estómago, pero lo hemos forrado de algoritmos insensibilizantes. Mientras tanto, el niño se levantó y se fue. La caja vacía quedó en el suelo. No supe si era una caja de ayuda o una urna funeraria. La recogí y la puse en la repisa, entre los recuerdos, porque ya no caben más muertos en los telediarios, solo caben en las casas derruidas. Y uno se pregunta, ¿cuándo fue que decidimos que matar era legítimo si se hacía con uniforme y estrella de David? ¿Cuándo convertimos la justicia en un oxímoron geopolítico? En fin, escribo esto con la esperanza de que alguien más vea al niño en su pasillo y le ofrezca al menos algo más que silencio. Pues eso ha sido todo por esta temporada, amigas y amigos, que nos habéis sintonizado en vuestra televisión más cercana, 9 La Loma Televisión. Espero haberos envenenado un poquito con esta gotita de ternura para el alma y tibieza para el corazón. Bienaventurados seáis cuando ya de la vida el alma esté eternamente rota. Gracias por acompañarnos y no os preocupéis, que a mediados de septiembre volveremos a estar entre vosotros.
De todas formas, durante el verano pues seguiremos algunos de los acontecimientos teatrales que nos propone esta sacrosanta provincia en verano, para refrescarnos también al fresquito de las noches que en el auditorio, por ejemplo, de Peal de Becerro, el ayuntamiento de esa localidad pues hace siempre en el Vive Peal en verano. Gracias por vuestra atención y sed felices, que eso es gratis todavía. Hasta la próxima temporada. Un beso enorme para todas y todos.